¿Y si te dijera que puedes vivir sin enfadarte nunca más? No porque el mundo cambie, no porque la gente sea más amable, sino porque tú decides dejar de ser esclavo de tus emociones. Suena radical, ¿verdad? Pero es posible. La rabia no es inevitable. Es una reacción, no una obligación. Y la clave está en un solo lugar, tu mente. La mayoría vive reaccionando, perdiendo el control por cosas que ni siquiera importan a los 5 minutos. Pero tú no tienes por qué seguir en ese juego. Hoy vas a descubrir cómo tomar el control de tu mundo interior y convertirte en alguien que, pase lo que pase, no se rompe, no explota, no cae. Esta no es solo una habilidad, es una revolución personal. ¿Estás listo para dominar tu mente antes de que ella te domine a ti? Antes de que empecemos, quiero que hagas algo muy simple pero poderoso. Baja a los comentarios y escribe esta frase. Mi calma es mi poder y no la entrego a nadie. Soy estoico. No es solo para interactuar, es para ti, porque al escribirla estás plantando una semilla en tu mente, estás programándote desde ahora para actuar con dominio propio, para recordar quién manda cuando todo se desordena afuera. Esa frase, repetida y afirmada, va a quedarse en tu subconsciente. Y cuando llegue el momento de perder el control, será tu ancla. Escríbela y empecemos. Número 1. La ira es una expresión idiota de la vida humana. La ira es una expresión idiota de la vida humana. No lo digo con desprecio, lo digo con compasión, porque todos hemos caído en sus garras, todos hemos sido arrastrados por esa energía que promete justicia, pero nos deja vacíos, arrepentidos y rotos por dentro. La ira nos da la ilusión de control, como si gritar o romper algo nos devolviera el poder que sentimos que perdimos. Pero es mentira. Es un veneno disfrazado de fuerza, una máscara que cubre la verdadera vulnerabilidad que no queremos mostrar. Y lo más trágico es que cuando cedemos a ella, cuando nos dejamos llevar, casi siempre terminamos actuando como tontos. Sí, como idiotas. Porque nadie en su mejor momento actúa desde la ira. La razón por la que creemos que tenemos derecho a estar enojados es porque sentimos que algo injusto nos ha ocurrido, que alguien nos ofendió, nos falló, nos traicionó. Y entonces respondemos, queremos devolver lo mismo, queremos castigar, queremos imponer respeto, pero lo que en realidad hacemos es exponernos, perder el control, degradar nuestra propia dignidad. Decimos cosas que no sentimos realmente, hacemos cosas que jamás haríamos en calma, y lo peor de todo, después de eso, no solo tenemos que lidiar con el daño causado, sino también con el remordimiento de haber sido arrastrados por algo tan primitivo. Desde el punto de vista del estoicismo, la ira es un signo de esclavitud interior. Epicteto decía que si alguien puede provocarte ira, entonces eres su esclavo, porque ha encontrado el botón que puede oprimir para sacarte de ti. Los estoicos no buscan reprimir las emociones, sino entenderlas, trascenderlas. La ira, para ellos, no es más que una opinión equivocada sobre la realidad, una interpretación errónea de los hechos. Si cambiamos nuestra perspectiva, desaparece la causa de la ira. Porque nadie nos hace enojar, nosotros decidimos enojarnos, así de simple y así de difícil. Observa lo que ocurre cuando te enfadas. ¿Te sientes más sabio, más capaz, más presente? Probablemente no. Estás tenso, rígido, mentalmente nublado. La ira no resuelve, destruye, no clarifica, distorsiona, no fortalece, debilita, y sin embargo muchos la siguen viendo como una señal de carácter fuerte, como un símbolo de autenticidad. Pero lo auténtico no es perder el control. Lo auténtico es ser dueño de uno mismo en medio del caos. La verdadera fuerza no se demuestra explotando, sino resistiendo la tentación de explotar. Aplicar esta comprensión requiere práctica. No basta con saberlo, hay que integrarlo. La próxima vez que sientas que algo enciende tu furia, detente. No hables, no reacciones. Siente la emoción, reconócela, pero no la sigas. Observa tu cuerpo, tu respiración, tu diálogo interno. Pregúntate, ¿qué parte de mí se siente herida? ¿Qué historia estoy contando que alimenta esta rabia? Y luego cambia el foco, respira,
Camina, sal del lugar si es necesario, no actúes hasta que estés en calma, porque actuar desde la ira es casi siempre actuar desde la inconsciencia. Este tipo de práctica no significa volverse pasivo o permitir abusos. Significa responder con inteligencia, no con impulso. Significa proteger tu energía, tu dignidad, tu centro. Cuando dejas de reaccionar con ira, algo dentro de ti se fortalece, ganas presencia, ganas claridad y sobre todo dejas de ser una marioneta de las emociones ajenas. Nadie puede arrastrarte al barro si tú decides quedarte firme. Nadie puede rebajarte si tú eliges elevarte por encima de la provocación. A medida que desarrollas esta conciencia, tus relaciones cambian. Ya no eres alguien que estalla, que hiere, que se arrepiente. Eres alguien que responde, que piensa, que actúa desde la sabiduría. Y eso, en un mundo lleno de reacciones automáticas, es un superpoder. La paz interior no se logra evitando conflictos, sino gestionándolos desde un lugar superior. Un lugar que no niega la emoción, pero no le entrega el timón. Así que la próxima vez que sientas esa chispa queriendo convertirse en incendio, recuerda esto: no eres esa emoción, eres quien la observa, y cuanto más observes sin juzgar, más libre serás. Porque la ira, por intensa que sea, es pasajera. Pero las decisiones que tomes bajo su efecto pueden marcar toda una vida. Sé sabio, elige no envenenarte por dentro, elige no caer en la trampa, porque la ira no te da poder, te lo quita. Número 2. La mentalidad de nada me molesta. Nada me molesta. No porque el mundo sea perfecto, no porque las personas a mi alrededor sean siempre amables, ni porque los días fluyan sin fricciones. Nada me molesta porque decidí que no voy a regalar mi paz interior a las circunstancias externas. La vida está llena de desafíos, de palabras que no queremos escuchar, de actitudes que nos provocan, de injusticias que nos sacuden, pero entendí algo. No puedo controlar lo que el mundo me lanza, pero sí puedo decidir cómo lo recibo. Esa es mi verdadera libertad. Esa es la raíz del autocontrol. Cuando adoptas esta mentalidad, no te conviertes en una piedra sin emociones. Al contrario, te haces profundamente consciente de ellas. Reconoces el primer impulso, esa reacción automática que quiere salir corriendo, gritar, defenderse, y en lugar de actuar de inmediato, respiras, te detienes, observas, no reprimes, pero tampoco obedeces ciegamente, porque ya no eres esclavo de cada estímulo que aparece. Eres el dueño de tu respuesta. La mayoría de las personas creen que estar tranquilo es una cuestión de suerte o de entorno. Piensan que para estar en paz, todo tiene que estar bajo control. Pero eso es una ilusión. La vida no pregunta si estás listo para el caos. Simplemente llega, con pérdidas, con rechazos, con provocaciones, con malentendidos. Si tu bienestar depende de que todo esté a tu favor, entonces eres prisionero de una realidad que nunca vas a controlar. Por eso, cultivar la mentalidad de que nada te molesta no es arrogancia, es sabiduría. Es elegir proteger tu energía. Es entender que la calma es una decisión, no una consecuencia. Imagina por un momento que cada crítica que recibes, cada mal gesto, cada palabra dura, no penetra tu centro. Te das cuenta de que no es personal, que cada persona actúa desde su propio caos, desde sus heridas, desde sus frustraciones. ¿Por qué deberías cargar tú con eso? ¿Por qué deberías intoxicarte con el veneno emocional de otro? La verdadera maestría emocional está en no reaccionar como se espera, en romper el patrón, en elegir el silencio cuando todos gritan, la sonrisa cuando otros fruncen el ceño, la compostura cuando te quieren desestabilizar. Desde el estoicismo, esta actitud no es indiferencia, es fortaleza. Marco Aurelio escribió: el que tiene poder sobre sí mismo, lo tiene sobre todo lo demás. Porque quien domina su interior ya no depende del exterior para estar bien. La clave no está en que la vida deje de golpearte, sino en convertirte en alguien que no se derrumba con cada golpe. Los estoicos practicaban a diario esta visión.
imaginar las dificultades, prepararse mentalmente y luego soltar la expectativa de control. Así, cuando los problemas llegaban, no los tomaban por sorpresa y mucho menos los sacaban de su centro. Pero esto no es teoría, es entrenamiento. Cada situación incómoda es una oportunidad para practicar. Alguien te corta el paso en el tráfico. Respira. Alguien te critica sin razón. Observa. Sientes el impulso de responder con rabia o frustración. Detente. No actúes en automático. En esos segundos de pausa recuperas el poder y cuanto más lo haces, más fácil se vuelve. Porque entrenar la mente es como entrenar el cuerpo. Al principio cuesta, pero con el tiempo se fortalece. Y lo mejor de todo es lo que esto te regala: claridad, paz, presencia. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar más sabio. Ya no necesitas tener la razón, ya no reaccionas por ego. Empiezas a vivir con intención, a elegir tus batallas, a responder con inteligencia en lugar de pelear con todo lo que no puedes controlar. Eso no es rendición, eso es evolución. Cuando llegas a ese punto donde realmente nada te molesta, no porque no sientas, sino porque decides cómo sentirlo, te conviertes en una presencia inquebrantable. Y eso se nota, la gente lo siente. Inspiras calma, irradias estabilidad. Y sin decir mucho, tu sola forma de estar en el mundo empieza a ser una enseñanza silenciosa para los demás. Número 3. No te encariñes con la necesidad de tener razón. No te encariñes con la necesidad de tener razón. Esa necesidad viene del ego, no de la verdad. Es esa parte de ti que siente que si alguien no está de acuerdo contigo, entonces te está atacando, invalidando o subestimando. Pero la realidad es mucho más simple y también mucho más liberadora. No necesitas tener razón para tener valor. No necesitas ganar una discusión para tener paz. Y sobre todo, no necesitas imponer tu punto de vista para ser escuchado. La obsesión por tener razón solo nos aleja de la comprensión real. Cuando estamos atrapados en el deseo de tener la última palabra, perdemos algo más valioso: la conexión humana. El diálogo deja de ser un puente y se convierte en un campo de batalla. Cada frase del otro nos suena como un desafío, como una amenaza a nuestra identidad. Y sin darnos cuenta, entramos en un modo defensivo donde ya no escuchamos para entender, sino para responder. No se trata de buscar la verdad, sino de proteger nuestro ego herido. Y ahí es donde todo se rompe. La psicología ha demostrado que mientras más nos aferramos a nuestras creencias como parte de nuestra identidad, más hostiles nos volvemos cuando alguien las cuestiona. Es como si alguien no estuviera criticando una idea, sino arrancándonos un pedazo del alma. Pero esa es una ilusión del ego. Las ideas deben estar al servicio del crecimiento, no de la rigidez. Si no podemos cambiarlas, ajustarlas o debatirlas, entonces no somos dueños de ellas, somos sus esclavos. Imagina por un momento soltar esa necesidad, entrar a una conversación no con la intención de ganar, sino de entender, escuchar al otro incluso cuando no estás de acuerdo, sentir la diferencia entre defender tu punto y explorar juntos un tema. En lugar de preguntar ¿cómo puedo demostrar que tengo razón?, cambiarlo por ¿qué puedo aprender aquí que no sabía? Esa simple transformación mental cambia completamente la energía de cualquier interacción. Es difícil, porque el ego quiere reconocimiento, quiere ser validado, quiere decir yo lo sabía. Pero en ese afán por tener razón, muchas veces lastimamos, empujamos, herimos. ¿Vale la pena? ¿Vale más una victoria verbal que la paz con los demás? ¿Que la paz contigo mismo? Hay una forma mucho más sabia de vivir, y es elegir la armonía sobre el orgullo. No como un acto de sumisión, sino como un acto de inteligencia emocional. Desde el estoicismo, esta actitud se llama desapego del ego. Epicteto decía que la clave no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. Y parte de ese control es reconocer cuando el ego quiere tomar el volante. Querer tener razón todo el tiempo es señal de debilidad interna, no de fortaleza. El sabio, decía Séneca, no busca tener razón, busca ser razonable.
porque sabe que la razón no se impone, se comparte, y la verdad, si es realmente verdad, no necesita ser defendida con gritos, se sostiene sola. Entonces, ¿qué haces la próxima vez que estés en una discusión? Respira, observa tu cuerpo, tu tensión, tus ganas de interrumpir. Hazte la pregunta clave: ¿quiero tener la razón o quiero estar en paz? ¿Quiero conectar o quiero dominar? Si eliges la paz, si eliges soltar, verás que no pierdes nada. Al contrario, ganas respeto, claridad y madurez. Ganas una calma que ningún argumento te puede dar. Practicar esto no es rendirse, es avanzar a un nivel más alto de conciencia, uno donde las ideas fluyen, las emociones se calman y la humildad se convierte en fuerza. Porque cuando no necesitas tener razón, estás verdaderamente abierto a aprender. Y cuando aprendes, creces. Así de simple. Liberarte del apego a la razón no te hace débil, te hace libre. Libre de la reactividad, libre del orgullo que divide, libre del miedo a equivocarte. Y en esa libertad encuentras un poder mucho más profundo, el de vivir sin tener que demostrar nada a nadie. Solo ser, escuchar, aprender y compartir. Eso es verdadero dominio interior. Número 4. Desarrolla la resiliencia con un enfoque de acción opuesta. Cuando sientas que algo te enoja, que te irrita, que te presiona desde dentro, haz lo contrario. Sí, lo contrario a lo que tu impulso natural te pide. Esa es la técnica de la acción opuesta. Porque lo que sentimos en un momento de ira no tiene por qué convertirse en una reacción automática. Puedes entrenarte para elegir una respuesta completamente distinta, una que interrumpa el ciclo de la reactividad. Ese momento en el que todo tu cuerpo quiere gritar o golpear la mesa, ese es el momento clave para cambiarlo todo. Imagínate como un CEO, no de una empresa, sino de tu propia mente. CEO, calmar, envisionar, acción opuesta. Primero calmas el cuerpo, detienes esa aceleración interna que te arrastra. Respiras, sueltas los puños, relajas el rostro. Luego, envisionas, es decir, imaginas cómo te gustaría actuar en ese momento. ¿Cómo se vería una versión sabia, serena y en control de ti mismo? Finalmente, haces lo contrario a lo que harías si estuvieras poseído por la emoción. En vez de discutir, haces silencio. En vez de responder con sarcasmo, sonríes o cambias el tema. Es contraintuitivo, pero profundamente liberador. La ciencia respalda esta práctica. Estudios en neurociencia y psicología conductual demuestran que cuando interrumpimos nuestras respuestas automáticas con acciones deliberadas y opuestas, literalmente estamos reprogramando las rutas neuronales de nuestro cerebro. Estamos debilitando los caminos del impulso y fortaleciendo los de la conciencia. Y cuanto más lo hacemos, más fácil se vuelve. Se convierte en una habilidad, una herramienta práctica para los días difíciles, para los momentos tensos, para las personas que desafían nuestra paciencia. Y no necesitas esperar una gran crisis para practicarlo. Puedes empezar con lo pequeño. Alguien te responde mal en el supermercado. Respira. Tu pareja tiene un mal día y te habla con dureza. No reacciones. Observa, piensa, elige lo contrario. ¿Por qué? Porque el verdadero poder está en controlar tu reacción, no en controlar a los demás. Actuar desde la calma es una forma de respeto contigo mismo, no es debilidad, es dominio propio, es demostrar que tú decides quién eres, incluso en medio del caos. El estoicismo lo sabía hace más de 2000 años. Marco Aurelio escribió que el alma se hace invencible cuando no permite que nada externo la perturbe. Para los estoicos, cada emoción intensa era una oportunidad para practicar la virtud. La ira, por ejemplo, no debía ser negada, pero sí dirigida, porque el sabio no es el que no siente, sino el que no se deja arrastrar. Y eso es exactamente lo que hace la acción opuesta. Rompe la cadena del arrastre emocional, nos devuelve al presente, al control, al equilibrio. Pero no es fácil, requiere práctica, requiere conciencia, requiere fallar muchas veces y volver a intentarlo.
porque habrá días en los que no puedas evitar el impulso, en los que la emoción llegue tan rápido que no alcances a reaccionar de otro modo. Y está bien, no se trata de ser perfectos, se trata de mejorar, de usar cada tropiezo como un ensayo, no como una condena. Cada vez que eliges actuar de forma opuesta, estás fortaleciendo tu resiliencia, tu paciencia, tu sabiduría práctica. Y hay algo mágico que ocurre con el tiempo. Las personas lo notan, sienten que ya no reaccionas igual, que tienes una calma distinta, que no entras en discusiones innecesarias, que no te dejas provocar, y esa energía se vuelve contagiosa, porque cuando tú eliges no responder con fuego, muchas veces también apagas el incendio del otro. No siempre, pero muchas veces sí, y si no lo apagas afuera, al menos no lo enciendes dentro de ti. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación que normalmente te sacaría de quicio, recuerda: Cío, calma, envisiona. Acción opuesta. Haz lo contrario a lo que tu impulso dicte, no para negarte, sino para gobernarte. Porque en ese instante de dominio personal estás construyendo algo mucho más importante que una simple reacción. Estás construyendo el tipo de persona que quieres ser. Número 5. Adoptar la postura de un maestro, no de una víctima. Cuando la vida te golpea, cuando te empuja contra la pared, cuando parece que todo conspira en tu contra, tienes dos opciones. Puedes convertirte en víctima o puedes convertirte en maestro. Ser víctima es fácil. Solo tienes que culpar al mundo, quejarte, repetir que las cosas no deberían ser así. Pero ser maestro, eso requiere coraje, requiere presencia, requiere elegir cómo vas a responder, no desde la emoción, sino desde la intención. Y ahí es donde comienza la transformación real. El rabino lo dijo con claridad: incluso en prisión puedes enseñar, puedes inspirar, puedes mantenerte firme en tus principios, no porque las condiciones sean justas, sino porque tú decides que no vas a permitir que las circunstancias definan quién eres. Y eso aplica a cualquier situación: una traición, una pérdida, una injusticia. El verdadero maestro no necesita un salón de clases, ni reconocimiento, ni alumnos formales. Su vida misma es la lección. Su compostura, su actitud, su forma de responder al dolor, todo enseña. La ciencia lo respalda. Según la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, cuando nos sentimos capaces de actuar con sentido y decisión, incluso ante los desafíos, nuestras emociones se regulan mejor, nuestro pensamiento se aclara y nuestra sensación de control se fortalece. Es decir, cuando eliges ser el maestro, aún en medio del caos, tu mente y tu cuerpo responden con más equilibrio. La frustración no te arrastra con la misma fuerza. La ira ya no tiene poder sobre ti, porque has decidido tomar el mando desde dentro. Pero esto no es un escape espiritual, es acción consciente, no es ignorar lo que ocurre, ni hacer de cuenta que no te duele, es reconocerlo todo, pero decidir que no vas a hundirte en eso, es mirar a los ojos del que te daña y no devolver lo mismo. Es mirar tus propias heridas y no hacer de ellas un arma. Es elegir el camino alto, el que pocos toman, el que deja huella. Cuando alguien te hiere y tú eliges enseñar, mostrar compasión, responder con sabiduría, estás mostrando el camino a quienes te rodean, incluso si no lo dicen. Porque esa fuerza se siente. Esa grandeza no necesita palabras. Desde el estoicismo, esta postura encarna la virtud de la sabiduría y la templanza. Séneca decía que el sabio es invulnerable al sufrimiento en tanto que no lo convierte en su identidad. Para los estoicos, ser víctima no tiene que ver con lo que ocurre, sino con cómo interpretamos lo que ocurre. Puedes estar en la peor situación externa y aún así ser libre por dentro. Porque tu carácter, tu elección, tu forma de pensar, nadie puede quitártela. Y si decides enseñar a través de tus acciones, entonces incluso el dolor se convierte en herramienta. La próxima vez que alguien te provoque, que te quiera humillar, que te falte al respeto, respira. Hazte una sola pregunta: ¿voy a ser la víctima
o el maestro? ¿Voy a reaccionar o voy a mostrar el ejemplo? No por orgullo, no por superioridad, sino porque sabes que tu paz no vale una pelea más, tu equilibrio no se negocia, tu centro no se pierde por lo que haga otro, y si logras responder así una vez, habrás ganado una batalla interna inmensa, una que nadie más verá, pero tú sentirás. Y lo mejor de todo es que esa energía se replica. A tu alrededor, otros empezarán a notarlo, a cuestionarse, a seguirte, porque el maestro no predica, inspira, no impone, transforma. Y muchas veces, sin darte cuenta, estarás enseñando a otros a manejar sus emociones, a mantener la calma, a elegir con conciencia, sin discursos, sin imponer nada, solo con tu forma de estar, de responder, de permanecer. Así que no te preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en una lección de vida? No para justificar el dolor, sino para dominarlo. No para callar lo que sientes, sino para usarlo como impulso hacia tu mejor versión. Tú eliges si tu historia será la de alguien que sufrió o la de alguien que, a través del sufrimiento, enseñó a otros cómo vivir con dignidad. Número 6. No dejes que el ego controle tus reacciones. Hay momentos en los que sientes que tienes que responder, que tienes que defender tu punto, demostrar que tienes razón, que no vas a dejar que te hablen así. Pero antes de que digas una sola palabra, detente, respira, pregúntate, ¿quién está hablando aquí? ¿Mi yo consciente, tranquilo, en control, o mi ego? Porque muchas de nuestras reacciones impulsivas, las que más arruinan relaciones, oportunidades o nuestra paz, no vienen de una necesidad real, vienen del ego, de esa vocecita que grita, no te dejes, demuestra quién manda. Haz que se arrepienta. El ego es el enemigo silencioso que sabotea nuestras decisiones. No busca la verdad, no busca la paz, busca tener razón. Busca ganar, busca imponerse, y si no lo ves venir, si no lo reconoces en medio de una discusión o una provocación, te va a controlar. Te va a hacer decir cosas que no querías decir, te va a empujar a lugares mentales de los que luego te cuesta salir. ¿Cuántas veces no has terminado un conflicto pensando, ¿para qué reaccioné así? ¿Por qué no me controlé? La psicología moderna lo confirma. El ego no es solo un concepto espiritual, es una parte real de nuestra mente que alimenta muchas emociones intensas como la ira, el orgullo herido, la competitividad tóxica. Cuando nos sentimos atacados, cuando alguien nos contradice o nos desafía, el ego reacciona como si nuestra identidad estuviera bajo amenaza. Pero no lo está. Una crítica no te define. Una discusión no te quita valor. Una derrota en palabras no es una derrota en carácter. Y si lo entiendes, empiezas a tener poder. El poder de elegir. El poder de dejar que alguien piense diferente sin necesidad de corregirlo. El poder de callar sin sentirte menos, el poder de no reaccionar aunque todo dentro de ti quiera explotar. Porque el dominio verdadero no es ganarle al otro, es ganarte a ti mismo, es mirar una situación tensa y decir, esto no vale mi paz, y dar un paso atrás, no por debilidad, sino por fuerza interna. Los estoicos enseñaban que uno de los peores enemigos del alma era el ego descontrolado. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Y muchas veces nuestras opiniones están infladas por el ego. Creemos que merecemos más, que no deben hablar así, que tienen que reconocernos. Pero cuando sueltas esa necesidad, cuando pones el ego a un lado, descubres una libertad impresionante. Ya no dependes de la validación externa, ya no te afecta tanto el rechazo, ya no tienes que tener siempre la última palabra. La próxima vez que sientas que alguien te desafía o te provoca, observa tu interior. Si hay una tensión que te empuja a actuar, obsérvala, nómbrala. Di mentalmente, este es mi ego reaccionando. Y luego pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Vale más esta discusión que mi tranquilidad? Si la respuesta es no, suelta, respira. A veces el silencio es el mayor acto de sabiduría. A veces una sonrisa es la respuesta más poderosa.
Porque no estás cediendo, estás eligiendo, estás demostrando que tú controlas tu mente, no al revés. Con el tiempo, este hábito se fortalece, ya no te enganchas con facilidad, escuchas más, juzgas menos, empiezas a responder con propósito, no con impulso. Y las personas lo notan, notan que no eres fácil de provocar, que no reaccionas como antes, y tú lo sientes también. Sientes esa paz que llega cuando dejas de pelear por tonterías, cuando ya no necesitas tener razón, cuando tu valor ya no depende de ganarle a nadie, sino de mantenerte firme en tu centro. Y eso cambia todo, porque ya no estás guiado por heridas, por inseguridades, por el deseo de demostrar. Estás guiado por claridad, por equilibrio, por inteligencia emocional. Y cada vez que el ego quiera salir a dominar, sabrás qué hacer, observarlo, ponerlo a un lado y actuar desde tu versión más sabia. Esa es la verdadera victoria, no contra otros, sino sobre ti mismo. Número 7. Enfrentar desafíos con mentalidad de crecimiento. Cada vez que te enfrentes a un problema, a un obstáculo, a una situación que parece fuera de control, tienes una elección. Puedes rendirte mentalmente, quejarte, lamentarte y preguntarte por qué te pasan estas cosas. O puedes activar la mentalidad de crecimiento. Y no es solo una frase motivacional, es una herramienta real, práctica, poderosa. Porque lo que marca la diferencia no es si tienes problemas o no, todos los tenemos, sino cómo eliges enfrentarlos. Y esa elección empieza en tu mente. Cuando una persona ha entrenado su mentalidad, no se derrumba al primer golpe, se detiene, respira y empieza a hacer preguntas útiles. En vez de ¿por qué yo?, se pregunta ¿qué puedo aprender de esto? En vez de esto no debería estar pasando, piensa ¿cómo puedo crecer a través de esto? Y ese simple cambio de enfoque cambia todo. Porque tu cerebro empieza a buscar respuestas en lugar de excusas. Empieza a enfocarse en soluciones en lugar de agravios. Y lo más importante, recuperas el poder interno, ese que nunca deberías perder ante ninguna circunstancia externa. La mente controlada no es la que no siente nada, es la que siente todo y aún así elige con claridad. Es la mente que incluso en medio del caos se pregunta, ¿qué haría una versión más sabia de mí en este momento? Esa pregunta tiene un poder inmenso, porque te obliga a salir del papel de víctima y te pone en el rol de protagonista. Te aleja del drama y te acerca a la acción. Y si haces de esa pregunta un hábito, verás cómo empiezas a actuar con más templanza, más madurez y más visión. No es fácil, porque cuando las cosas van mal, el impulso es reaccionar, explotar, huir, pero ahí es donde entra la práctica. La mentalidad de crecimiento se entrena, y se entrena en el día a día, en lo pequeño. En vez de frustrarte cuando algo no sale como esperabas, observa tu reacción. En vez de rendirte ante un problema, pregúntate qué nueva habilidad puedes desarrollar a través de eso. Porque los desafíos no vienen a destruirte, vienen a pulirte, a moldearte, a prepararte para lo que aún no puedes ver. Desde el estoicismo, esta perspectiva es central. Marco Aurelio decía que el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Es decir, no solo no debes huir del problema, sino abrazarlo. Porque es ahí, en ese reto concreto, donde se esconde tu próxima lección. Los estoicos no buscaban evitar el dolor o las dificultades, sino enfrentarlas con una mente disciplinada, serena, fuerte. Para ellos cada adversidad era una oportunidad para practicar la virtud, paciencia, fortaleza, sabiduría, justicia. Aplicarlo no requiere una vida perfecta, requiere un momento de conciencia. Cuando algo te duela, antes de actuar, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esto? ¿Cómo puedo responder con más madurez? ¿Cómo puedo salir de esta situación siendo una mejor versión de mí? Y no esperes que la respuesta llegue de inmediato. A veces, solo hacer la pregunta ya empieza a calmar la mente. Ya te pone en un estado de observación, no de reactividad. Y desde ahí, todo lo que hagas tendrá más claridad.
Cuanto más lo practiques, más resiliente te volverás. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Ya no te derrumba cualquier cosa. Ya no reaccionas como antes. Comienzas a confiar en tu capacidad de adaptarte, de aprender, de levantarte. Y esa confianza no viene de afuera, viene de ti, de tus elecciones, de tu actitud, de tu compromiso contigo mismo. Así que la próxima vez que enfrentes algo difícil, no preguntes ¿cuándo va a terminar esto?, sino ¿qué puedo construir desde aquí? Porque cada desafío, si lo enfrentas con la mente correcta, se convierte en una plataforma, un escalón, un entrenamiento. Y si te mantienes firme, si eliges crecer en lugar de quejarte, vas a avanzar más de lo que imaginas. Porque el problema no es el obstáculo. El problema es no saber quién puedes llegar a ser si lo enfrentas bien. Número 8. Desacelera y reflexiona antes de responder. Cuando sientas que algo dentro de ti se acelera, que la sangre sube, que las palabras quieren salir disparadas como flechas, detente. Esa es la señal. Ese es el momento en el que debes aplicar lo más poderoso que tienes, el control sobre tu reacción. No respondas todavía, no hables, no actúes, solo respira, porque cada segundo que tomes para desacelerar puede ser la diferencia entre dañar y construir, entre perder el control o mantener la calma. Cuando las emociones te inundan, lo primero que debes hacer es ralentizar. Hacer una pausa, pensar, no porque seas débil, sino porque sabes que la fuerza verdadera no está en reaccionar rápido, sino en responder con inteligencia. No se trata de negar lo que sientes, sino de no permitir que eso te controle, porque en el calor del momento lo más fácil es explotar, pero lo más sabio es esperar. La ciencia lo confirma. Estudios sobre la regulación emocional han demostrado que tomarte solo unos segundos para respirar, para reflexionar antes de responder, reduce drásticamente la intensidad emocional que sientes. No es magia, es fisiología. Tu sistema nervioso se calma, tu mente se aclara. Y lo que parecía urgente, ofensivo o intolerable empieza a verse con más perspectiva. Y en esa claridad es donde nace la mejor versión de ti. Aplicarlo es más simple de lo que parece. Estás en medio de una conversación tensa, alguien te lanza una crítica, una provocación, algo que te irrita. Sientes el impulso de responder de inmediato, pero no lo hagas. Toma una respiración profunda. No digas nada aún, cuenta hasta 5 si es necesario. En ese breve espacio, enfócate en calmar tu cuerpo. Baja los hombros, suelta la tensión de tu mandíbula. Observa tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Pregúntate, ¿qué respuesta me hará sentir orgulloso después de esto? ¿Qué decisión refleja quién realmente quiero ser? Eso es autocontrol, eso es madurez emocional. Y eso es lo que te diferencia, porque cualquiera puede reaccionar en el calor del momento, pero solo unos pocos tienen el coraje de desacelerar cuando todo en su interior los empuja a gritar. Solo unos pocos son lo bastante sabios como para usar el silencio como arma de poder. El silencio que no es pasividad, sino reflexión. El silencio que evita errores, el silencio que protege tu paz. Los estoicos lo sabían desde hace siglos. Séneca decía que ninguna emoción fuerte debe dominar al hombre sabio, porque la verdadera libertad está en no ser esclavo de tus impulsos. Y Marco Aurelio escribía que lo que nos perturba no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Por eso, el estoico no se lanza a reaccionar. Primero observa. Luego decide, no porque no sienta, sino porque se entrena para responder desde la virtud, no desde el caos. Practicar esta pausa intencional te cambia por dentro, te vuelve más consciente, más ecuánime, más fuerte. Y no solo notarás la diferencia tú, los demás también la verán. Verán que no te alteras fácilmente, que piensas antes de hablar, que respondes con respeto, incluso cuando tienes motivos para hacerlo de otra manera. Y eso inspira, eso impone sin necesidad de levantar la voz. Eso marca una presencia que no necesita imponerse, porque ya se siente. Y claro,
Habrá días en los que falles, días en los que no puedas detenerte a tiempo. Pero cada intento cuenta, cada vez que eliges respirar antes de reaccionar. Estás reprogramando tu mente, estás enseñándole a tu cuerpo que ya no vive en modo automático, que ahora tú estás al mando. Y poco a poco, lo impulsivo va perdiendo fuerza, y la calma se vuelve tu nuevo estado natural. Así que la próxima vez que estés a punto de perder los estribos, recuerda esto, desacelera, respira, piensa. Porque una mente que se toma el tiempo de reflexionar antes de actuar es una mente que construye, no destruye. Y en esa pausa, breve pero poderosa, está la clave de tu libertad emocional. Número 9. No permitas que otros definan tu estado interior. No les des ese poder. Porque cuando dejas que una palabra, una actitud, una mirada o una crítica determine cómo te sientes, estás entregando las llaves de tu paz. Y esa paz es demasiado valiosa como para dejarla en manos de alguien más. Lo que otros hacen o dicen habla de ellos, no de ti. Tú decides si eso entra o no entra. Tú decides si lo absorbes o lo dejas pasar. Si alguien tiene el control de cómo te sientes, entonces tú eres su esclavo. Puede que no lo veas así, pero cada vez que te enojas porque alguien no actuó como esperabas, cada vez que te ofendes porque alguien no te trató como tú querías, estás cayendo en esa trampa. Estás diciendo sin palabras, mi bienestar depende de ti. Y eso es lo contrario a la libertad emocional. Eso es vivir condicionado, encadenado a la actitud de los demás. La psicología emocional moderna lo confirma. Las personas que desarrollan la habilidad de controlar su respuesta emocional ante los estímulos externos tienden a tener una mayor estabilidad interna, una mejor salud mental y relaciones más sanas. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de observarlo sin dejar que tome el control. La clave está en darte cuenta de que tú puedes elegir cómo responder. No estás obligado a reaccionar por impulso. Puedes sentir sin romper. Puedes ver sin juzgar. Puedes escuchar sin engancharte. Imagina esto. Estás frente a una persona que te habla con desprecio, que intenta herirte con palabras. Puedes responder desde la herida, desde la rabia, desde la emoción. O puedes respirar, mantenerte presente y darte cuenta de que esa persona solo está proyectando su propio caos. Y no necesitas tomarlo. No necesitas cargarlo. No necesitas hacerte responsable de algo que no te pertenece. Eso es autodeterminación emocional. Esa es la verdadera fuerza. Practicarlo es simple pero poderoso. Cada vez que alguien te provoque, que te hable con tono, que te mire de forma desafiante, haz una pausa interna. Pregúntate, ¿realmente quiero que esto defina mi estado emocional? Si la respuesta es no, suelta, vuelve a ti. Recuerda que tú eliges cómo te sientes. Esa elección, repetida a diario, se convierte en una armadura invisible. No porque ya no sientas, sino porque nada te arrastra con facilidad. Desde el estoicismo, esta postura es esencial. Epicteto decía que no son los eventos los que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellos. Si alguien te insulta y tú decides no considerarlo importante, no te afecta. Pero si le das valor, si te identificas con la ofensa, entonces te hieres a ti mismo. Para los estoicos, el control sobre uno mismo es el mayor poder. Porque nadie puede robarte la paz si tú no la entregas. Lo interesante es que cuando vives así, desde esa firmeza interior, los demás lo sienten. Sienten que no pueden manipularte, que no te alteras fácilmente, que no reaccionas como esperan. Y ahí, sin decir nada, estás enseñando. Estás mostrando otra forma de estar en el mundo, una forma más consciente, más elevada, donde no se trata de ganar discusiones, sino de no perder el equilibrio. Y claro, no es algo que lograrás de la noche a la mañana. Habrá momentos en los que caigas, en los que reacciones, en los que te afecten cosas que no deberían afectarte, pero cada vez que tomes conciencia de eso, vuelve a elegir, vuelve a ti, vuelve a tu centro, porque ese es el verdadero entrenamiento, estar atento, presente, despierto, y no regalarle tu paz a quien no sabe qué hacer con la suya.
A medida que lo practiques, sentirás cómo tu mundo interior se fortalece. Ya no reaccionas ante cada provocación. Ya no vives a merced de lo que los demás hagan o digan. Te vuelves más libre, más sereno, más tú. Y eso se nota en tu mirada, en tu postura, en tu silencio, porque cuando dejas de dejar que otros te gobiernen emocionalmente, te conviertes en el verdadero dueño de tu vida, y esa es una forma de poder que nadie puede quitarte. Número 10. Cultiva la empatía para reducir la frustración. Cuando alguien te habla mal, cuando actúa de forma grosera, cuando su energía parece venir cargada de veneno, antes de reaccionar, antes de tomarlo como algo personal, haz una pausa y pregúntate, ¿qué está pasando en la vida de esta persona? Porque nadie actúa desde la rabia o el desprecio sin estar lidiando con algo. La mayoría de las personas no quieren herirte realmente, están sobreviviendo a sus propios dolores, a sus miedos, a sus frustraciones, y cuando tú eliges ver eso en lugar del ataque directo, tu reacción cambia por completo. La empatía no es excusar a los demás, no es justificar lo inaceptable, es comprender que todos cargamos algo que no se ve, que las actitudes más hirientes muchas veces nacen de heridas profundas y que si tú puedes ver eso, si puedes ponerte en los zapatos del otro por un segundo, el fuego dentro de ti no tiene por qué encenderse, porque entiendes que no se trata de ti, sino de lo que el otro está viviendo. Y eso te da una distancia emocional saludable, una perspectiva que te protege. Intentar comprender antes de juzgar te convierte en alguien emocionalmente fuerte, porque la empatía no es blandura, es sabiduría aplicada, es una forma de decir, no voy a permitir que lo que otro hace determine cómo me siento. En vez de tomarlo como una ofensa, lo ves como una señal. Esta persona está en conflicto consigo misma. Y en lugar de responder con más conflicto, elige responder con comprensión o incluso con silencio. Y ese acto de contenerte, de observar, de no reaccionar, te libera. Hazlo práctico. La próxima vez que estés en una situación incómoda, donde alguien se muestre agresivo o grosero, hazte esta pregunta clave. ¿Qué estará ocurriendo en su mundo interior para actuar así? Quizá tuvo un mal día. Quizá está lidiando con una pérdida. Quizá nadie lo ha tratado con respeto en semanas. No tienes que saber la respuesta exacta. Solo el acto de hacerte la pregunta ya cambia tu enfoque. Ya mueve tu atención del yo al nosotros. Y ahí nace la empatía. Desde el estoicismo, esta práctica encaja perfectamente con el ideal de la virtud y la razón. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió que cuando alguien actúa mal, es porque ignora lo que está bien. Y si tú puedes ver eso, no lo condenas, lo comprendes. Epicteto también enseñaba que no debemos odiar al que se equivoca, porque todos en algún momento hemos actuado por ignorancia, por miedo, por dolor. Entonces, si tú ya lo sabes, si tú ya lo ves con claridad, ¿no es tu deber mantenerte en paz y ayudar con tu ejemplo? La empatía desactiva conflictos antes de que comiencen. Porque cuando una persona enojada se topa con alguien que no reacciona con más ira, se rompe el ciclo. Tú puedes detener la cadena de ataques con una sola mirada serena, con una actitud que dice, entiendo, pero no me uno al caos. No es resignación, es madurez. Y a la larga, esa actitud no solo transforma tu mundo interior, también transforma tus relaciones. Cultivar empatía es un entrenamiento diario. No siempre lo lograrás. Habrá momentos en los que tu ego quiera saltar primero, en los que quieras gritar, responder, devolver. Y está bien, pero que ese no sea tu patrón, que tu patrón sea la pausa, la reflexión, el intento de comprensión. Porque cuanto más lo practiques, más natural se volverá. Y cada vez que lo logres, sentirás una fuerza interna que ninguna discusión puede robarte. Con el tiempo, los demás también lo notan, se sienten menos amenazados a tu lado, más escuchados, más comprendidos. Y tú, por dentro, te sientes más liviano, porque la frustración ya no te domina. Porque ya no estás reaccionando desde la herida, sino desde la conciencia.
porque has entendido que todos estamos luchando una batalla invisible y que la compasión no es debilidad, sino una de las formas más elevadas de sabiduría. Número 11. La mejor venganza es no ser como ellos. Cuando alguien te traiciona, te miente, te ataca o te hiere, lo más fácil es desear devolverle lo mismo. Es natural. El impulso de venganza aparece como una forma de justicia, como una necesidad de equilibrar la balanza. Pero hay una verdad que pocos quieren aceptar. Vengarte no te hace más fuerte, te convierte en lo mismo que criticas, te ata al mismo nivel, te contamina, porque en el fondo la venganza no sana. Solo prolonga el sufrimiento. La mejor venganza es no ser como ellos, no porque seas débil, no porque tengas miedo, sino porque has entendido que no vale la pena convertirte en lo que te dañó, porque tú ya pasaste por ahí, ya sabes lo que duele, y por eso decides no repetirlo, porque tu paz, tu crecimiento, tu energía son más valiosos que cualquier pequeña victoria sobre alguien que ya está perdido en su propio veneno. Ganar una batalla que no tiene sentido no te eleva, solo te deja vacío. La ciencia lo demuestra. Las personas que eligen perdonar, que sueltan el deseo de vengarse, tienen niveles más bajos de estrés, mayor bienestar emocional y una vida más satisfactoria. No porque sean ingenuos, sino porque han comprendido algo esencial. Tu mente es un espacio sagrado y no cualquiera merece ocuparlo. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. ¿Tiene sentido? Ninguno. Pero lo hacemos cuando dejamos que la emoción tome el control. No se trata de justificar el daño, se trata de no repetirlo, de no permitir que lo que te hicieron dicte quién eres, porque si respondes con odio, te estás programando para vivir desde ese lugar. Y tarde o temprano, ese odio se vuelve parte de ti. Te cambia la mirada, las palabras, la energía, y sin darte cuenta, terminas reflejando aquello que juraste no permitir. Entonces, ¿para qué? ¿Vale la pena? Los estoicos lo veían con una claridad impresionante. Marco Aurelio escribió: la mejor manera de vengarte de una persona es no ser como ella. Porque el sabio no necesita devolver el golpe, ya ha ganado al mantenerse firme en su carácter, ya ha triunfado al no rebajarse. Para los estoicos, la virtud es la verdadera victoria, y actuar desde la virtud, incluso cuando todo dentro de ti quiere gritar, es un acto de poder profundo. Aplica esto con intención cuando alguien te haga daño, cuando te sientas traicionado, molesto o herido, no reacciones de inmediato. Respira, observa, pregúntate, ¿quiero parecerme a esta persona o quiero demostrarme a mí mismo que soy más grande que esta situación? Elige mejorar, elige seguir creciendo. En lugar de vengarte, enfócate en ti, en sanar, en aprender, en fortalecer tu carácter, porque ese crecimiento es algo que nadie te puede quitar, y mientras el otro sigue atrapado en su oscuridad, tú te elevas. No es fácil. No siempre tendrás ganas de perdonar. A veces te parecerá injusto soltar cuando el otro ni siquiera se disculpó. Pero recuerda, perdonar no es para ellos, es para ti. Es tu decisión de no cargar con ese peso, de no llevar una historia en la espalda que no te pertenece. Y cuando haces eso, algo en tu interior se libera. Recuperas energía, recuperas enfoque, recuperas paz. Poco a poco te vuelves más difícil de perturbar, más fuerte emocionalmente. Ya no necesitas que el otro pague, porque sabes que la vida se encarga. Y lo más importante, tú ya estás en otro nivel. Uno donde no reaccionas por impulso, sino que eliges por sabiduría, donde no actúas para destruir, sino para construir. Y esa es la mejor respuesta que puedes dar. Así que la próxima vez que te sientas tentado a devolver el daño, recuerda esto. La mejor venganza es no ser como ellos, es seguir caminando con la cabeza en alto, con el corazón en paz y la conciencia limpia, porque eso no solo te libera, te transforma. Número 12. Ser selectivo con las personas a las que concedes tu atención. No todos merecen tu atención, no todos merecen tu tiempo, tu energía, tu presencia. Y no lo digo desde el orgullo, lo digo desde la claridad.
Porque si estás dando lo mejor de ti a quienes no lo valoran, estás vaciándote en vano. La vida no se trata de estar rodeado de muchas personas, se trata de estar bien acompañado. Y eso solo es posible si aprendes a ser selectivo, si aprendes a decir no, si aprendes a proteger tu espacio interior como algo sagrado. La presión social muchas veces nos empuja a mantener conexiones que ya no tienen sentido, conversaciones que drenan, vínculos que solo existen por costumbre o por miedo a quedar mal. Pero la verdad es que cada interacción que mantienes con alguien que no te aporta te roba energía que podrías estar invirtiendo en alguien que sí lo merece. No es egoísmo, es higiene emocional. Es entender que tu paz, tu enfoque y tu bienestar no son negociables. Tú decides quién entra en tu vida y quién permanece en ella. Y esa decisión lo cambia todo. Porque cuando empiezas a rodearte de personas que te elevan, que te inspiran, que te hacen sentir escuchado y respetado, todo mejora. Tu mente se aclara, tu energía sube, tus ideas fluyen. Porque las buenas relaciones no solo suman, transforman. Pero para llegar ahí tienes que hacer espacio. Y hacer espacio significa soltar lo que no sirve, lo que no construye, lo que no te permite crecer. Haz un ejercicio real. Piensa en esas personas con las que hablas a menudo. ¿Qué sientes después de estar con ellas? ¿Te sientes más liviano o más tenso? ¿Más motivado o más drenado? ¿Te escuchan o solo esperan su turno para hablar? Porque esas respuestas son señales, y si las ignoras, terminarás rodeado de mucho ruido, pero con poca conexión verdadera. Y eso duele, porque nada es más solitario que estar rodeado de gente y sentirte solo. Desde el estoicismo, esto es una cuestión de virtud y de dirección de vida. Epicteto decía que debemos tener cuidado con las compañías que frecuentamos, porque los hábitos de quienes nos rodean tienden a influirnos más de lo que creemos. Si estás con personas que se quejan constantemente, que viven criticando, que siempre ven el lado negativo, es muy probable que esa energía se te pegue. Pero si te rodeas de personas con valores, con visión, con calma, entonces esa energía también se transmite, y eso sí vale la pena. La acción es simple pero poderosa. Empieza a filtrar. No tienes que cortar de raíz ni hacer escándalos. Solo comienza a invertir menos tiempo y energía en lo superficial. Hazlo con conciencia. Deja de alimentar vínculos que solo existen por inercia y empieza a nutrir aquellos que te ayudan a ser mejor, que te exigen ser auténtico, que te empujan hacia adelante sin aplastarte, porque esos vínculos son los que realmente sostienen tu crecimiento. Y cuando empiezas a vivir así, lo sientes. Tus relaciones cambian de forma, se vuelven más profundas, más reales. Ya no hablas por hablar, ya no estás solo por estar. Cada encuentro tiene sentido, cada conversación te deja algo, porque ya no buscas llenar espacios vacíos con ruido social. Ahora buscas nutrir tu vida con conexiones que importan. Y eso, inevitablemente, eleva tu bienestar emocional. Te sientes más centrado, más enfocado, más tú. No tienes que gustarle a todos, no tienes que estar disponible para todos. Tú eres responsable de cuidar tu energía. Y eso empieza con ser consciente de a quién se la das. Porque dar atención es dar poder. Y si lo das a quien no lo valora, estás perdiendo una parte de ti. Pero si lo das a quienes te respetan, te escuchan y te apoyan, estás multiplicando lo mejor de ti. Así que no te sientas culpable por elegir. Si alguien se aleja porque ya no accedes a su drama o su negatividad, no es pérdida. Es espacio ganado, espacio para ti, para tu paz, para tus verdaderas relaciones. Ser selectivo no es cerrarse, es abrirte, pero con intención. Y esa intención es la que transforma tu entorno y por consecuencia transforma tu vida. Número 13. Acepta la voluntad en la vida. Hay cosas en la vida que simplemente no podemos evitar. El tráfico cuando más prisa tienes. Esa fila interminable en el banco. Un imprevisto que rompe tus planes. Una conversación difícil. Una tarea repetitiva.
Todos esos momentos que no pediste, que no querías, pero que llegan igual, y en lugar de pelearlos, en lugar de resistir con rabia, con quejas, con frustración, ¿qué pasaría si los aceptaras? No con resignación, sino con voluntad. Aceptar no es rendirse, es reconocer que aunque no lo elegiste, esto ya está aquí, es soltar la resistencia interna y decir, esto también es parte de mi camino. Y cuando haces eso, cambia tu energía, dejas de luchar contra la realidad, dejas de gastar fuerza en lo que no puedes controlar, y en su lugar te alineas con el momento. Fluyes, avanzas, porque no estás desperdiciando tu paz en una batalla perdida. La ciencia lo confirma. Estudios sobre mindfulness y aceptación muestran que las personas que practican la voluntad frente a lo inevitable tienen niveles más bajos de estrés, ansiedad y frustración. No porque les encante lo difícil, sino porque han aprendido a hacer las paces con ello. Porque entendieron que no se trata de que todo salga como quieren, sino de estar bien incluso cuando no es así. Y eso, en el fondo, es una forma de libertad. Hazlo práctico. Estás atrapado en un atasco. En lugar de golpear el volante, en lugar de maldecir al que va lento adelante, respira. Observa. Di internamente, esto es parte del día y puedo atravesarlo sin perder mi calma. Porque perder la calma no acelera el tráfico. Enfurecerte no adelanta la fila. Quejarte no hace la tarea más rápida, pero sí drena tu energía, sí te contamina, sí te desconecta de ti. Y si en cambio eliges aceptar con voluntad, incluso los momentos más incómodos se transforman. No porque cambien por fuera, sino porque tú cambias por dentro. Y cuando cambias por dentro, todo lo demás se vive de otra forma. Ya no estás en guerra con la realidad. Estás presente, estás en paz, estás disponible para vivir, incluso lo que no elegiste. Los estoicos lo llamaban amor fati, amor al destino. No significa amar solo lo que te gusta, significa amar lo que llega, sea lo que sea, porque si llegó, entonces hay algo para ti ahí, un aprendizaje, una lección, una oportunidad de crecer. Epicteto decía que no debemos desear que las cosas sucedan como queremos, sino querer las cosas tal como suceden, y eso no es pasividad, es sabiduría, porque cuando aceptas la vida con voluntad, dejas de sufrir por lo que no puedes cambiar y te concentras en lo que sí puedes. Tu actitud, cada vez que enfrentes algo que te incomoda, no huyas de inmediato. Observa tu reacción, nota la tensión y luego respira. Haz una pausa, pregúntate, ¿qué pasaría si acepto esto en lugar de resistirlo? La respuesta puede sorprenderte, porque en esa aceptación empieza la transformación. Te haces más flexible, más paciente, más resistente. Ya no dependes de que todo esté perfecto para estar bien. Puedes estar bien, incluso en medio del desorden, y con el tiempo, esta práctica se vuelve un reflejo. Llegan los imprevistos, y en lugar de crisis, haces espacio. Te interrumpen, y en lugar de molestarte, te adaptas. Te llega algo no planeado, y en lugar de frustrarte, respondes con intención. Así es como se construye la calma. No esperando que todo esté bajo control, sino entrenando tu mente para permanecer serena cuando no lo está. Aceptar la voluntad en la vida no te quita fuerza, te da dirección, no te debilita, te centra, y desde ese centro puedes vivir más liviano, más consciente, más en paz. Porque entiendes que cada cosa, incluso lo incómodo, tiene un lugar en tu camino. Y que cuanto antes lo abraces, antes encontrarás la lección que vino a enseñarte. Número 14. La sabiduría de elegir las batallas. No todo merece tu respuesta, no todo merece tu energía. No cada comentario necesita una réplica, ni cada provocación debe convertirse en una batalla. A veces creemos que si no respondemos, perdemos. Que si no defendemos nuestro punto, nos debilitan. Pero en realidad, muchas veces al responder es cuando más perdemos. Perdemos paz, perdemos enfoque, perdemos tiempo, porque no todas las batallas son dignas.
Algunas solo son trampas disfrazadas de justicia, y la verdadera sabiduría está en saber cuándo simplemente seguir adelante sin entrar al ruedo. Elegir tus batallas no es rendición, es dominio propio. Es reconocer que tu energía es limitada y valiosa, y no vas a gastarla en todo lo que cruce tu camino. Si alguien lanza una crítica sin fundamento, si alguien actúa con sarcasmo o busca conflicto, no significa que tengas que entrar al juego. Puedes mirar, respirar y no reaccionar. Y eso, en lugar de mostrar debilidad, muestra control. Porque el fuerte no es el que grita más alto, es el que no necesita gritar para sentirse fuerte. Haz el ejercicio. Cada vez que sientas ese impulso de responder, de defenderte, de entrar en la discusión, pregúntate, ¿esto vale la pena? ¿Esto va a sumar algo real a mi vida? ¿Esta batalla me construye o me desgasta? Si la respuesta es no, entonces ya tienes tu guía. Suelta, no entres, no caigas. Y no porque seas indiferente, sino porque has aprendido que tu paz vale más que tener la razón. Vale más que ganar un argumento sin sentido. Vale más que demostrar algo que no necesitas probar. El estoicismo lo deja claro. Marco Aurelio escribió, «Elige no ser dañado y no te sentirás dañado». Epicteto decía, «Cuando te insulten, mira dentro de ti. Si lo que dicen es verdad, acéptalo. Si no lo es, no te afecta». Para los estoicos, entrar en cada conflicto emocional es una señal de esclavitud interior. Si cualquiera puede empujarte a perder el control, entonces no tienes el control. Y si tú puedes decidir qué merece tu atención y qué no, entonces estás empezando a vivir con sabiduría. La práctica de la no respuesta no es frialdad, es inteligencia emocional, es darte un segundo antes de actuar, es crear ese espacio entre el estímulo y tu reacción, porque en ese espacio es donde ocurre la transformación, donde pasas de ser reactivo a ser consciente, y cuanto más lo practicas, más claridad tienes. Ya no necesitas responder a todo, ya no necesitas entrar en cada discusión, ya no necesitas estar en guerra constante con el mundo. Y lo más poderoso es que, con el tiempo, te vuelves más difícil de perturbar, más sereno, más en paz. Las personas lo notan, algunos intentarán provocarte como antes, pero verán que ya no funciona, que ya no reaccionas igual, y tú lo sentirás también. Sentirás que tienes más energía para lo que realmente importa, que puedes elegir mejor tus palabras, tus luchas, tus tiempos, porque ahora ya no respondes por impulso, sino por intención. Esta habilidad cambia tu vida diaria. Te ahorra conflictos innecesarios, te aleja del drama, te acerca a tu centro, porque no se trata de no actuar nunca, se trata de actuar solo cuando sea realmente necesario, cuando haya un propósito detrás, cuando la causa valga tu energía. Y eso no pasa tan seguido como creemos. La mayoría de los conflictos son simples choques de ego, y el ego siempre quiere tener razón, pero la sabiduría quiere tener paz. Así que la próxima vez que alguien te provoque, sonríe internamente, mira con calma, no respondas por reflejo, respira y recuerda, tú eliges si entras o no entras, y si eliges no entrar, no perdiste, ganaste. Ganaste control, ganaste paz, ganaste libertad, porque saber cuándo no responder también es una respuesta que habla de quién eres, de lo que valoras y de lo que ya no estás dispuesto a perder. Tu equilibrio interior. Número 15. Evitar la ira crónica. La ira que no se procesa, que no se expresa de forma consciente, que no se transforma, se convierte en veneno. Un veneno silencioso que empieza poco a poco a contaminar cada rincón de tu vida. No lo notas al principio. Parece solo una molestia pasajera, un mal rato, una reacción normal. Pero si la dejas ahí, si la acumulas, si la ignoras o la justificas, esa ira se vuelve crónica. Y una vez que se instala, no solo afecta tus emociones, también afecta tu cuerpo, tus decisiones, tus relaciones. Esa es la trampa de la ira crónica, se normaliza.
Empiezas a vivir desde la tensión, desde la queja constante, desde el resentimiento silencioso, y cualquier cosa, por mínima que sea, te irrita. Todo lo tomas personal. Todo parece una amenaza. Tus conversaciones se llenan de reacciones, de sarcasmo, de distancia emocional. Tu cuerpo se endurece, tu mente se agota, y lo más peligroso es que empiezas a pensar que vivir así es lo normal. Pero no lo es. Estás cargando algo que deberías haber soltado hace tiempo. La ciencia es clara. Estudios sobre emociones crónicas revelan que mantener ira de forma constante no solo aumenta el estrés, también eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, debilita el sistema inmune y te expone a trastornos psicológicos como ansiedad y depresión, porque la ira sostenida no es solo una emoción, es un fuego interno que consume energía vital. Y si no lo apagas, si no lo canalizas, se te lleva por dentro. ¿Qué puedes hacer? No se trata de reprimir lo que sientes, ni de fingir que todo está bien. Se trata de procesar, de transformar esa emoción en algo útil. Una de las formas más efectivas es el movimiento, hacer ejercicio, caminar, entrenar. El cuerpo necesita liberar esa carga. Otras veces, lo que necesitas es silencio, meditar, respirar profundamente, escribir lo que sientes, darle espacio a la emoción para que se exprese sin controlarte, porque si no la ves, si no la reconoces, si solo la empujas hacia el fondo, se va acumulando hasta que explota en el peor momento. También es clave entender de dónde viene. ¿Qué estás cargando que no has dicho? ¿Qué herida no has sanado? ¿Qué situación sigues recordando con rabia? Muchas veces la ira crónica no viene del presente, sino del pasado no resuelto. Y cuando empiezas a mirar eso con honestidad, sin culpa, con curiosidad, puedes empezar a soltar, no para justificar, sino para dejar de cargar. Desde el estoicismo, la ira es una emoción que debe observarse con firmeza. Séneca escribió un tratado entero sobre ella. Decía que la ira es la más peligrosa de las pasiones, porque ataca no solo al otro, sino a quien la siente. El estoico no busca eliminar la emoción, sino no dejarse dominar por ella. Para los estoicos, lo sabio es controlar la reacción, mantener la claridad, incluso cuando todo en ti quiere estallar, no como una forma de represión, sino como un acto de poder interior. Entonces, cada vez que sientas que la ira empieza a crecer, no te culpes, obsérvala, detente, no reacciones al instante, respira, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente debajo de esta rabia? ¿Qué necesito entender, soltar, decir o cambiar? Y luego actúa, pero actúa con intención, no por impulso. Usa esa energía para hacer algo que te acerque a tu paz, no que te aleje de ella. Cuando haces esto una y otra vez, la ira pierde fuerza, ya no te domina, ya no te define. Sigues sintiendo, claro, pero ya no te quedas atrapado. Aprendes a vivir más liviano, tus relaciones mejoran, tu salud se estabiliza, tu mente se aclara, porque ya no estás cargando con ese fuego permanente que quema desde dentro. Evitar la ira crónica no es negar la emoción, es honrarla, canalizarla, sanarla. Es decirte a ti mismo, no voy a vivir atado a esta tensión constante, y es decidir cada día soltar lo que ya no necesitas cargar. Porque la verdadera fuerza no está en explotar, está en tener la capacidad de elegir la paz, incluso cuando todo lo demás empuja hacia el caos. Si llegaste hasta aquí es porque no eres como la mayoría. Estás buscando un cambio real en tu vida, y eso ya te diferencia del resto. Para cerrar con fuerza, quiero que vuelvas a escribir en los comentarios: mi calma es mi poder, y no la entrego a nadie. Soy estoico. Hazlo otra vez, porque cada vez que lo afirmas, más se graba en tu mente. Estás reprogramando tu subconsciente para que cuando llegue el momento de perder el control, recuerdes quién eres y cuál es tu verdadero poder. Déjalo escrito ahí abajo y demuéstrale a tu mente que el control ya cambió de dueño. Nos vemos en el próximo video, pero recuerda, tu mente o te domina o la dominas tú. Tú decides.